Saludos hermanos, bendiciones para todos, sean todos bienvenidos a un nuevo repaso del folleto de Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas. Estamos hoy repasando la lección número 6, que habla acerca del ejemplo de Cristo, ¿no? El amor de Cristo ejemplificado. Hay una historia, hay varios pasajes bíblicos en esta lección, pero básicamente hay una historia, que es la historia de María Magdalena, que derrama el perfume sobre Cristo, ¿no? Esta historia involucra a Simón, involucra a Judas, ¿sí? Varios caracteres que en esta historia aportan y ejemplifican lo que Dios requiere de nosotros, o de lo que Dios espera de nosotros, que es que nos demos a nosotros mismos para su obra, para su causa, ¿no? En este trimestre estamos hablando acerca de los diezmos y las ofrendas. Todos aquellos que quieran descargar este folleto lo pueden hacer de la dirección que aparece en la pantalla, del código QR, lo pueden descargar gratuitamente, lo imprimen y nos acompañan en cada lección, en cada semana. Y hoy hay una lección muy profunda, ¿sí? que toma esta historia, que toma este ejemplo y que la va a estar presentando un hermano, un invitado especial que tenemos en esta oportunidad. Y el programa de hoy está bastante cargado en realidad. Tenemos el estudio bíblico propiamente dicho, tenemos la pregunta para el chat, tenemos las perlas de los testimonios, tenemos los saludos que ustedes han dejado en el video anterior y tenemos un mensajito por ahí al final, del cual no les voy a hablar mucho, pero es un mensaje especial que me enviaron para poner aquí, así que bueno, eso se van a enterar ahí cuando llegue el momento. Pero bueno, para comenzar, antes de comenzar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que obre en nuestros corazones, ¿sí? Para que al abrir su palabra nosotros seamos impresionados con cada uno de los pasajes que se vayan a leer. Así que bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a los hermanos del chat, saludos a todos, gracias por estar ahí comentando, dejando sus mensajes. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Querido Padre, te damos las gracias porque una vez más, por tu gracia y misericordia, nos permites tener este estudio, tener este repaso. Sabemos que somos imperfectos, sabemos que no podemos reflejar tu amor cabalmente, pero ayúdanos, Padre, a poder contemplar a Cristo para que por medio de esta contemplación seamos transformados cada día más a tu imagen. Te damos las gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces damos por comenzado este nuevo repaso del folleto de Escuela Sabática. A todos aquellos que nos quieran acompañar, ya saben, pueden descargar el folleto, pueden compartir este video. Gracias a todos los que ponen me gusta, a los que están ya participando en el chat, denle me gusta al video. Si pueden, compartan el video en sus redes sociales, en WhatsApp o cuando termine quizá, para que otras personas puedan conocer este espacio de repaso de Escuela Sabática, que es de mucha bendición para muchos hermanos que quizá no se pueden congregar o que están solos o que a pesar de que se congregan quieren nutrirse un poco más con el folleto de Escuela Sabática. Bueno, pueden compartir, hermanos, para que otras personas se vean beneficiadas. Antes que nada voy a dejarles las preguntas para el chat, ¿sí? Para todos aquellos que quieran participar en el chat dejando la respuesta. La pregunta para el chat está basada en un texto bíblico que menciona el folleto de Escuela Sabática, ¿sí? Hace una pregunta acerca de este salmo. Es la pregunta número 4 del folleto y dice, la pregunta dice ¿por cuánto tiempo serán recordados? Pero yo quisiera replantear la pregunta. Se cita el Salmo 112, versículos 5 y 6. Voy a estar respondiendo esta pregunta al final. La pregunta para el chat es la siguiente, basado en este pasaje, ¿no? Las personas que dan al prójimo, que ayudan, que son dadivosas, que son desprendidas, ¿cuál es su condición espiritual? ¿Cómo se sienten ante los problemas, las dificultades? ¿Cómo están adentro suyo en su corazón? Esta es la pregunta para el chat. La respuesta está ahí mismo en el contexto de esos versículos que cita la lección de Escuela Sabática. Lo vamos a estar respondiendo al final del programa. Y el día de hoy tenemos un invitado especial que va a estar compartiendo con nosotros la primera parte de esta programación, que es el estudio bíblico propiamente dicho. Estamos repasando la lección número 6, titulada El amor de Cristo ejemplificado, y va a compartir con nosotros esta lección de Escuela Sabática nuestro hermano Frederick Altimiras desde España, que nos acompaña ya por segunda vez. Esta es la segunda vez que nuestro hermano nos está colaborando con este repaso de Escuela Sabática, y como todos los ministros o pastores o predicadores
que participan en este espacio. Cada uno tiene sus ministerios independientes, pero tratamos de buscar la unidad en el estudio de la palabra del Señor, así que creo que va a ser de mucha bendición para todos ustedes que están acompañándonos hoy. Este repaso muy detallado de esta escuela sabática, ya ilustrado con las diapositivas, con los textos bíblicos para que ustedes los puedan ver en pantalla. Así que nos metemos directamente en el repaso de escuela sabática y después del repaso vamos a seguir con la programación. Hola amigos y hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es un placer de nuevo estar con vosotros aquí compartiendo este espacio de escuela sabática. Como sabéis, usamos el librito de escuela sabática, de las lecciones de escuela sabática de los pioneros a partir del año 1889. En esta ocasión estamos utilizando el librito que os está apareciendo en pantalla, el cual podéis descargar o por medio del código QR que os ofrece el hermano Manuel siempre al inicio de este vídeo, o bien yendo a la descripción de este vídeo y clicando en el enlace que ahí aparece, y así podréis descargar el archivo y luego o leerlo online o bien imprimirlo. En esta ocasión nos toca el repaso de la lección número 6, que se titula El amor ejemplificado en Cristo. Y es un tema realmente interesante porque a través de un ejemplo muy importante en la Biblia veremos lo que es amar a Dios, ¿no? Y veremos el trato que Dios da, en este caso Cristo da, a las personas que actúan así. Y por contraparte veremos lo contrario a esto, ¿no? Veremos el carácter opuesto al amor a Dios. Veremos el carácter de Satanás, ¿no? También en dos personajes que van a aparecer a lo largo de esta lección. Y eso nos sirve para ejemplo, ¿no? Nunca mejor dicho, por eso se titula ejemplificar, ¿no? Un ejemplo del amor de Cristo en una persona. Pues nos sirve para ver lo bueno y lo malo, para ver la actitud correcta y la actitud incorrecta que debe tener un cristiano, para ver si uno es cristiano o bien no es cristiano, ¿no? Está simplemente en el otro lado, en el lado de Satanás. Para empezar, por eso, antes de entrar de lleno en los ejemplos, me gustaría leeros 1 Timoteo 4:8, que nos dice lo siguiente, nos habla de la piedad. Dice así: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí nos habla que la piedad para todo aprovecha. Sin embargo, el mero ejercicio corporal sin instruir la mente, sin avanzar en el tema espiritual, sin avanzar en el tema del vencer el pecado, no nos sirve de mucho. Estar muy bien físicamente pero dejarlo otro de lado no es muy provechoso. En cambio, la piedad, que ahora veremos lo que significa en el original, sí que aprovecha para todo y además lleva consigo una promesa, la promesa de vida eterna. Fijaros, ¿qué significa piedad en el original? Aquí os aparece en pantalla. Es el Strong G2150, que es la palabra eusebeia. Nos dice piedad, específicamente esquema del Evangelio. Ahora entendemos mejor, ¿verdad? ¿Por qué la piedad aprovecha para todo y encima tiene una promesa? Porque la piedad, en el original, es un esquema del Evangelio. Es el Evangelio, es un bosquejo del Evangelio. Con lo cual, si estudiamos y tenemos en nuestra vida el Evangelio, si lo vivimos, esto es provechoso para todo. Daremos ejemplo en todo. Tendremos una vida santa y pía, nunca mejor dicho, y eso que conlleva promesa. ¿Por qué? Porque nos lleva a vencer el pecado, nos lleva a amar a Dios como Él nos amó. ¿Por qué? Porque aceptamos que Él nos dé su amor y esté en nosotros. Por eso hay esta promesa. ¿La promesa de qué? De la vida eterna en la tierra nueva junto con el Padre y el Hijo y los demás redimidos. ¿Veis qué importante? ¿Veis qué interesante, ¿no? El trasfondo de la palabra piedad significa que hay una vida en la cual se refleja el Evangelio. Hay una vida la cual sigue los pasos de Cristo y los pasos del Evangelio. Por eso eleva promesa. Y fijaros, os quiero comentar también otro aspecto, un aspecto que veremos en dos textos. El primero está en Lucas 14:33. ¿Qué es menester dejar? ¿Qué es menester mantener para que una persona pueda vivir plenamente el Evangelio? Pues fijaros lo que dice Lucas. Dice así: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora vamos a leer un poquito Marcos 10, del 29 al 30 también, porque nos dice:
Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Con lo cual, aquí lo vemos. ¿Cuáles son los requisitos del Evangelio? ¿Qué se tiene que hacer por el Evangelio? En realidad no tenemos que hacer nada, ¿no? Pero ¿qué es la consecuencia de aceptar el Evangelio? Mejor dicho, es unas palabras mejor expresadas. Renunciar a todo lo que poseemos. Eso significa vender todas nuestras pertenencias y ya está, quedarnos en la calle, quedar simplemente como un sin techo, sin nada, dejar nuestros trabajos, dejarlo absolutamente todo. No, significa no aferrarnos a nuestros bienes, a nuestras pertenencias, no aferrarnos a nuestro trabajo y que eso impida que sí podamos vivir y seguir el Evangelio, que eso sea una piedra de tropiezo, no aferrarnos a nuestras posesiones y que en el momento de huir nos pesen más ellas que el Evangelio, que no sean una carga nuestros bienes, que los tengamos, los disfrutemos, pero cuando Cristo llama o cuando hay que huir o cuando hay que ir a algún lugar, pues que no tengan más peso estos que el Evangelio. Si hay que huir, se deja todo tal como está y se renuncia a ello. Total, al final va a ser destruido la segunda venida de Jesús, con lo cual no nos aferremos a estos bienes porque eso hará que no podamos vivir completamente el Evangelio. Siempre habrá una situación o un momento en que diremos: ay, es que esto no lo quiero dejar, y renunciaremos al seguir a Cristo. Por eso dice renunciar a todo lo que se posee. No significa venderlo todo y quedarnos absolutamente sin nada. En su momento deberá ser así, pero ahora de momento no. Sino que significa no tener más aprecio por nuestros bienes, por nuestras posesiones, que por el Evangelio y por Cristo. Y luego nos dice que si renunciamos a todo, hay esta promesa, ¿no?, que veíamos en la piedad, en el primer texto que hemos leído, esta promesa de vida eterna. Hay una promesa asegurada. Ahora bien, no debemos renunciar a todo, seguir el Evangelio a esa promesa, sino por amor a Dios. Y eso es lo que iremos viendo a lo largo de esta lección. Si renunciamos a todo y seguimos el Evangelio por ganas de tener esta promesa, por miedo a perdernos y así poder heredar la vida eterna, pues no es un motivo correcto. Nuestra motivación es de ser seguir a Cristo porque amamos a Cristo, porque realmente aceptamos su justicia, vemos el plan de redención en su más pura luz y queremos seguirlo. Amamos al Señor, queremos vencer el pecado no por temor a las consecuencias, sino por lo odioso que es para Dios. Cuando comprendemos el Evangelio correctamente, entonces la promesa puede venir y la promesa se cumplirá. Cuando seguimos el Evangelio, vivimos el Evangelio, predicamos el Evangelio por motivos egoístas, por motivos provenientes del yo, entonces no hay bendición. Estamos en terreno satánico, pero a diferencia de otros casos en que es menos evidente, pues totalmente engañados. Y ahora vamos a leer un poquito más porque me gustaría hablar de otro ejemplo, ¿no? De otro ejemplo de consecuencias de dar limosnas y de orar al Señor, siempre de corazón. La lección nos lleva a Hechos 10, versículos del 1 al 6, y nos hace leer el ejemplo de Cornelio. Vamos a leer esto antes de entrar en materia porque también es un punto a tener en cuenta, ya que el librito habla de diezmos, de ofrendas, etc., con lo cual también debemos tocar este punto muy brevemente en esta lección. Fijaros, Hechos 10, versículos del 1 al 6, nos dice así. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Aquí veis un hombre que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Y qué sucede? El ángel que le dice, que dice Cornelio al ángel. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí vemos al ángel diciendo a Cornelio: tus oraciones son sinceras, tus limosnas también, y han subido delante de Dios. Con lo cual ahora tienes un mensaje que dar a alguien y vas a recibir algo de parte de Dios. Fijaros, dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fijaros, aquí nos está poniendo el ejemplo de Cornelio. Este capítulo, Hechos 10, es uno de los capítulos más malentendidos por el mundo cristiano, ¿no? Porque luego cuando llegan los hombres de este centurión de Cornelio a casa de Simón
y avisan a Pedro, Dios da una visión a Pedro, y es una cesta con animales inmundos y le dice, Pedro, mata y come. Mucha gente dice, ¿ves? El Señor ha limpiado todos los animales y podemos comer de todo, incluso los animales inmundos que en Levítico 11 se tachen así de inmundos y que no podemos comer. ¿Ves? Dios ha cambiado y ya podemos comer de todo. Qué mala interpretación, ¿verdad? Porque si se lee todo el capítulo, al final se ve que Pedro explica la propia visión y ve, Dios me dijo que el Evangelio también debe ir a los gentiles. Personas que para los judíos eran inmundos, perros salvajes, no tenían derecho a la salvación y al Evangelio, pero con la muerte de Cristo sí. Y Dios se lo hace saber. Le dice a Pedro, ve y da también el Evangelio a los gentiles porque todos sois uno, todos sois iguales, todos tenéis oportunidad de salvación. Ya no hay barrera que separe los pueblos. Esa es la interpretación correcta porque la da el propio texto de Hechos 10, ¿no? Pero bueno, más allá de eso vemos que un señor, Cornelio, da limosnas de corazón, eleva oraciones al Señor de corazón y éste obtiene respuesta. Y ni más ni menos que avisar a un apóstol, a uno de los más prominentes apóstoles, y que éste les dé lo mejor que uno puede recibir en la vida, el Evangelio, a ellos que son gentiles. ¿Veis qué bendición? ¿Veis cómo Dios siempre responde al corazón sincero? Y dejando esto de lado, por eso vamos a entrar ya en materia, porque vamos a hablar del amor ejemplificado de Cristo. Y vamos a hablar de María Magdalena. Vamos a hablar de María. Fijaros, en Juan 11, versículos del 1 al 2, nos pone en situación. Nos dice así, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aquí vamos a ver una situación leyendo Lucas 7 y Juan 12, en lo cual vemos a María que hace cierta acción a Jesús y vemos varios personajes ahí que responden de una u otra manera. Fijaros, vamos a empezar leyendo Lucas 7, 36 al 38 y Juan 12, versículos del 1 al 3. Dos capítulos que cuentan la misma historia de forma paralela, pero en uno se ve la reacción de un personaje y en otro se ve la de otra. Concretamente, en Lucas se ve la reacción de Simón, el dueño de la casa, el cual invita a Jesús a comer, y en Juan 12 se ve la reacción de Judas, el apóstol tesorero que había entre los 12 en el grupo de Jesús. Fijaros, mirad las reacciones. Dice así Lucas 7 del 36 al 38. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Aquí vemos la situación. Jesús está en casa de uno de los fariseos que era parte de su pueblo, ¿no? que lo había aceptado como Mesías. Mas veremos que no como Salvador, lo veremos después. Acepta la autoridad de Jesús como Mesías, como libertador, como casi libertador de la nación judía, ¿no? Pero no le ve como Salvador. Veremos después que el carácter de este Simón, el fariseo, no está para nada convertido. Sigue igual, con la única diferencia que acepta a Jesús como Mesías. Y vemos a una mujer que entra y llorando empieza a regar con lágrimas los pies de Jesús y los enjuga con sus cabellos. Aquí también nos dice que los besaba y los ungía con perfume. Luego en Juan 12 veremos un poco más ampliado este asunto. Fijaros, leemos Juan 12, versículos del 1 al 3. Nos dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor a perfume. Aquí vemos algo más. Vemos que Jesús a un lado tenía a Lázaro, al cual había resucitado días antes, y luego también vemos a María, y aquí nos da un poco más de detalle. Nos dice que este perfume es de nardo puro, que es muy caro, de mucho precio, con lo cual se usaba en ocasiones especiales, y ella vemos que lo derrama y lo unge, le unge los pies y los cabellos de Jesús, en los pies y la cabeza de Jesús. Luego, ¿qué pasa? La casa se llena de este olor. Luego veremos que no era su intención llamar la atención, pero claro, cuando se derrama tanto perfume sobre la cabeza de alguien o sobre los pies, el olor llena la habitación, con lo cual la gente se da cuenta, ¿no? Dice, ¿qué es este olor? ¿De dónde proviene? Bien, aquí tenemos la situación y ahora tenemos que ver las reacciones, ¿verdad? Tenemos que ver la reacción de
Simón, el fariseo, el dueño de la casa, y también la reacción de Judas, el apóstol de Jesús. Fijaros, vamos a leer Lucas 7:39 y Juan 12 del 4 al 6 y luego comentamos un poquito las reacciones. Dicen así: Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Aquí vemos a Simón diciendo: esta mujer es pecadora y está tocando a Jesús, ¿cómo él puede hacerle caso? Luego vemos la reacción de Judas. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí vemos a Simón con un carácter como el de siempre, un carácter totalmente contaminado con el yo. No había entendido el Evangelio. Dice: esta mujer es pecadora, ¿por qué toca los pies de Jesús? Y cómo él en el fondo lo permite. ¿No ha entendido que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados? Que precisamente debemos ir en la condición que estamos a Jesús para que nos limpie. Él era fariseo, él se creía por encima de los demás, él se creía que no pecaba, que eran los mejores, ¿no? Oraban en público, ayunaban en público, pero no se daban cuenta que sus motivos eran pervertidos. Lo que hacían es que los miraran para ver los santos según ellos que eran, ¿no? Tenía esta mentalidad de fariseo. Era un fariseo que había aceptado a Jesús como el Mesías, pero no había comprendido nada de la tarea de Jesús, ni del Evangelio, ni de la faceta de Jesús como Salvador. Si no, este pensamiento jamás le habría venido a la cabeza. Y luego vemos a Judas, que tenía que entregar próximamente a Jesús. Vemos que también no tuvo un carácter precisamente bueno, tenía un carácter vil, estaba dominado por Satanás. Y resulta que era ladrón, era el tesorero, a él le llegaban todas las donaciones, diezmos, etc., y lo guardaba él, pero aparte de guardar, lo que hacía, lo usaba para su propia conveniencia, lo desviaba hacia su terreno personal. Y por eso, al ver este derrame, según él, este desagradable suceso de derramar perfume tan caro para, ya ves tú, ¿no?, limpiar los pies de Jesús y ungirlo en la cabeza, pues lo veía como, bueno, totalmente mal, ¿no? Totalmente mal, porque qué desperdicio, según él. ¿Por qué? Pues porque él pensaba en el dinero. Él pensaba: si este perfume me viene a mí, lo puedo vender y gano el dinero, ¿verdad? No es que tuviera interés para los pobres, es que el interés para los pobres de dar el diezmo y ofrendas a los pobres, de ayudar a los pobres, le permitía tener todo el dinero a él, y lo podía usar gran parte para sus designios personales. ¿Veis aquí los dos caracteres? Uno que no ha comprendido la faceta de Jesús como Salvador, y a Judas, que estaba completamente dominado por Satanás. Era ladrón y lo único que tenía en su mente, se demostró después que fue la traición. Pero traición que también veremos después sin motivo alguno. Y eso es un punto muy importante que vamos a leer de unas citas del Espíritu de Profecía al terminar esta temática. Vamos ahora a leer Juan 12, versículos del 7 al 8, porque vamos a seguir un poco la historia. Nos dice así: entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a Judas? Déjala. Le reprende públicamente, no a lo personal, sino que le dice: déjala, a mí no me tendréis para siempre. Le está quizá haciendo empezar a hacer ver que iba a morir y que alguien le iba a traicionar. Luego lo veremos con más calma. Pero aquí vemos, Jesús podía haber dicho: Judas, estás muy mal, has dicho algo tremendo, y desenmascararlo como ladrón, porque él ya lo sabía. Pero sin embargo no hace esto, para no dar, como veremos después, ninguna opción a que Judas tuviera un motivo para traicionarle, sino que se viera claro que la traición de Judas posterior a esto fue sin motivo alguno, fue simplemente porque él quiso y sus motivos eran equivocados. Pero le dice públicamente: déjala, a los pobres siempre estarán aquí y tendréis que alimentarlos y ayudarlos siempre, pero yo no. Con lo cual, esa ofrenda en vida de parte de María es muy importante y tiene mucho significado, y luego lo vamos a ver también con citas del Espíritu de Profecía. Ahora vamos a ver la reacción que tiene Jesús con Simón, que dijo: ¿cómo se pone a sus pies siendo pecador y cómo él la acepta, ¿no? Vamos a leer Lucas 7, versículos del 40 al 47, porque vemos que Jesús le responde también reprendiendo a Simón, pero de una forma muy diferente a lo que lo hace con Judas. A uno le dice simplemente: déjala, porque los pobres siempre estarán y yo no. Y a Simón, en cambio, le explica más otras cosas, se extiende más en la respuesta. Fijaros lo que dice. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo:
di maestro. Recordad que Simón lo había pensado para sí. Judas había dicho a los que tenía al lado, a los discípulos de al lado, había expresado este malestar, pero Simón había pensado para sí esto de qué hace esta mujer siendo pecadora a los pies de Jesús. Y aquí vemos cómo Cristo es humano divino, ¿no? Porque vio este pensamiento, vio esta reacción y entendió el pensamiento que tenía Simón. Y a raíz de esto le dice lo siguiente. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Veis qué respuesta? Dio una respuesta a Simón para que pensara, y efectivamente Simón entendió su error, y ahí seguramente empezó a cambiar. Luego veremos que Judas no entendió su error, ni siquiera fue consciente, pero Simón sí. Simón se dio cuenta de que ese pensamiento no iba acorde a la verdad, no iba acorde a la realidad. Jesús tenía un entendimiento totalmente diferente del suyo, y Simón lo entendió. Fijaros, ahora vamos a leer comentarios de este pasaje que se encuentran en el capítulo 62 del Deseado de todas las gentes. Vamos a leer ciertas porciones de este capítulo, que os recomiendo que os leáis entero porque es muy interesante y profundo, y vamos a leer ciertas porciones para poder ampliar un poco más el tema, porque el Espíritu de Profecía es una herramienta que para mí es fundamental para poder ampliar el entendimiento bíblico y profundizarlo, con lo cual, ya que lo tenemos a nuestro alcance, usémoslo, entendámoslo y así lo podremos también explicar más profundamente a los demás. Fijaros, vamos a empezar en la página 512, párrafo 3. Nos dice así: Marta servía, pero María escuchaba fervientemente cada palabra que salía de los labios de Jesús. Aquí vemos a Marta sirviendo y a María ¿qué hacía? Escuchaba fervientemente cada palabra de Jesús. Un ejemplo para nosotros, ¿no? ¿Debemos hacer eso también? Por supuesto que sí, leyendo la palabra de Dios. En su misericordia Jesús había perdonado sus pecados, había llamado de la tumba a su amado hermano, y el corazón de María estaba lleno de gratitud. Ella había oído hablar a Jesús de su próxima muerte, y en su profundo amor y tristeza había anhelado honrarle. A costa de gran sacrificio personal había adquirido un vaso de alabastro de nardo líquido de mucho precio para ungir su cuerpo. Aquí vemos, ella había oído hablar de Jesús y quería servirle, quería agradecerle. Era la hermana de Lázaro y Jesús lo había resucitado. Algo que no he dicho antes y lo podéis descubrir si leéis el capítulo 7 de Lucas entero y el capítulo 12 sobre todo de Juan entero. En esta casa estaban Marta y María, estaba Simón el fariseo, los discípulos de Jesús juntamente con Judas, pero también un montón de fariseos que habían ido ahí para urdir planes contra el Señor y contra el propio Lázaro. Ahí estaban urdiendo planes para matar a Jesús y matar al propio Lázaro, porque Lázaro era prueba viviente del poder de Dios en Cristo. Lo había resucitado, con lo cual convenía que también muriese, porque si mataban a Jesús y Lázaro seguía vivo como prueba viviente de las obras que había hecho Jesús en la tierra, el pueblo se podía rebelar, con lo cual era necesaria, según ellos, la muerte de Jesús y la muerte de Lázaro. Con lo cual aquí vemos que un montón de gente, ideas diferentes que había ahí. Simón, que no estaba convertido, había aceptado al Mesías, pero no entendía la faceta de Salvador. Judas, que era ladrón y estaba intentando contagiar a los demás de ese pensamiento de qué está haciendo María desperdiciando, según él, este perfume. Estaba Jesús, estaba Lázaro, la prueba de que Jesús puede resucitar, y un montón de fariseos que estaban urdiendo planes de ver cómo podían matar a él y a Lázaro. Imaginaros qué comida, ¿verdad? Y qué pensamientos tan distintos. Pero sigamos leyendo un poco más. Ahora vamos a leer a la página 513, párrafo 1 de este mismo capítulo. Nos dice: había procurado evitar ser observada y sus movimientos podrían haber quedado inadvertidos, pero el ungüento llenó la pieza con su fragancia y delató su acto a todos los presentes.
Judas consideró este acto con gran disgusto. En vez de esperar para oír lo que Jesús dijera sobre el asunto, comenzó a susurrar a sus compañeros más próximos críticas contra Cristo porque toleraba tal desperdicio. Astutamente hizo sugestiones tendientes a provocar descontentos. Aquí hemos explicado un poco más profundamente y ampliado lo que hizo Judas. Primero vemos la actitud de María. No es que ella se pusiera ahí con el perfume para que todo el mundo viera, veis cómo sirvo al Señor, veis lo que estoy haciendo. No. Ella quería pasar inadvertida, de la misma forma que hace un verdadero cristiano. No hace las acciones para que le aplaudan o para que lo vean otros, sino para ayudar realmente o llegar al propósito que tiene esta acción. Pero no es necesario para un cristiano que todo el mundo lo sepa, ni mucho menos. Como Jesús cuando hacía milagros, muchas veces decía, no lo digas a nadie. ¿Qué hace una persona que está dominada por el yo y por la carne? Hace algo para que todos lo vean y le den likes y le aplaudan y le sigan. ¿Por qué? No por lo que dice, sino por ser él. ¿Veis qué diferencia de carácter? Y aquí vemos a Jesús que considera el acto con gran disgusto. Según él, eso es un desperdicio tremendo. ¿Y qué hace? Empieza a susurrar a los demás. ¿Para qué? Para contagiar este descontento, para que haya más voces diciendo, ¿qué está haciendo María? ¿Qué mal ha hecho? Y eso es muy importante. Lo hace antes de esperar la respuesta de Jesús. Antes de ver la respuesta de Jesús, que es el Maestro, él ya empieza a estar descontento y empieza a criticar a Cristo por tolerar eso. Pero sin embargo, Jesús aún no se ha pronunciado, no se sabe lo que va a decir. Aquí vemos el carácter satánico, ¿no?, de Judas ya avanzándose incluso la respuesta y dando por hecho que Cristo lo acepta y que no puede ser esto, ¿no?, según él. ¿Y qué intenta? Siempre alguien que está dominado por Satanás intenta lo mismo, crear discordia, crear cizaña, expresar su descontento a los demás para que los otros también le ayuden y creen este clima maligno, ¿no?, este clima de descontento y de críticas. Eso siempre pasa y seguramente lo habéis comprobado en muchos lugares en los que habéis estado. Eso es un carácter claramente satánico. Y si nosotros en algún momento de nuestra vida también hemos expresado este carácter y hemos hecho eso, ya vemos claramente que no es el camino correcto. Vemos claramente la necesidad de arrepentimiento y cambiar totalmente nuestro proceder. Sigamos leyendo un poco más. Ahora el párrafo 2 de la misma página, la 513. Nos dice así: Jesús era el tesorero de los discípulos y de su pequeño depósito había extraído secretamente para su propio uso, reduciendo así sus recursos a una escasa pitanza. Estaba ansioso de poner en su bolsa todo lo que pudiera obtener. A menudo había que sacar dinero de la bolsa para aliviar a los pobres, y cuando se compraba alguna cosa que Judas no consideraba esencial, él solía decir, ¿por qué se hace este despilfarro? Aquí lo vemos. ¿Por qué dice Judas esto? No por optimizar los recursos y darlo a quien más lo necesita y de la forma correcta, sino porque él sacaba de ahí, con lo cual cuanto más se gastara en favor de los pobres, menos tenía él para poder robar y usarlo para sus cosas. ¿Veis qué carácter? Sigue diciendo, ¿por qué no se coloca el costo de esto en la bolsa que yo llevo para los pobres? Ahora, el acto de María contrastaba tanto con su egoísmo que él quedaba expuesto a la vergüenza y, de acuerdo con su costumbre, trató de dar un motivo digno a su crítica en cuanto a la dádiva de ella. Aquí vemos, ¿no?, como decía al principio, los dos caracteres, el carácter de María, la acción de María, producida por este carácter noble, y la acción de Judas, producida por este carácter completamente egoísta y satánico. ¿Qué dice más? Dirigiéndose a los discípulos, preguntó, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denares y se dio a los pobres? Mas dijo esto, no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa, y traía lo que se echaba en ellas. Judas no tenía amor a los pobres. Si el ungüento de María se hubiese vendido y el importe hubiera caído en su poder, los pobres no habrían recibido beneficio. Aquí vemos un punto importante. ¿Ves la importancia del tesorero en la iglesia? De que sea una persona recta, honesta y sobre todo que no sea ladrón. ¿Por qué? Porque el mal uso de ofrendas y diezmos trae maldición a la iglesia y trae maldición para él. ¿Veis la importancia de saber dónde dar el diezmo y saber lo que se hace con él? Hay mucha gente que piensa que no, yo ofrendo y doy diezmo y luego si lo usan mal es su problema. Bueno, efectivamente es problema del que lo usa mal, pero cada persona cuando da el diezmo y ofrendas debe saber a quién lo da y debe saber a dónde va este dinero, debe saber qué se hace con él, porque si sabemos que se usa mal y lo seguimos dando en el mismo lugar, entonces también somos culpables porque estamos participando de este error, estamos participando de esta acción que para nada es buena, estamos despilfarrando el dinero de Dios. Y ves qué importancia que la persona que lo gestiona sea humilde, sea sincera y esté entregada al Señor. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué?
puede haber temas de desvío de fondos, de robar, etc. Y sobre todo uso según su egoísmo, no uso por amor verdaderamente a los pobres o a donde se quiera destinar, sino siempre está contaminado por el egoísmo y eso no puede ser. Vamos a leer un poquito más ahora la página 514, párrafos 3 y 4, porque vamos a ver otro aspecto, ¿no?, de este capítulo. Nos dice así: pero María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador, mientras él era consciente de su devoción, le ungió para la sepultura. Y cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel acto, anticipo del amor que le tributarían para siempre aquellos que redimiera. Muchos son los que ofrendan sus dones preciosos a los muertos. Cuando están alrededor de su cuerpo frío, silencioso, abundan en palabras de amor. La ternura, el aprecio y la devoción son prodigados al que no ve ni oye. Si estas palabras se hubiesen dicho cuando el espíritu fatigado las necesitaba mucho, cuando el oído podía oír y el corazón sentir, cuán preciosa habría sido su fragancia. ¿Verdad? Aquí vemos algo que debemos aprender, ¿no? Muchas veces ya no solo con Cristo, ¿no?, sino con nuestros familiares, con los hermanos, nuestro prójimo en general. Tantas veces acabamos recordándolos cuando ya han muerto, cuando ya no saben nada, cuando ya no oyen porque han ido al descanso, y durante la vida no hemos tenido ni palabras de amor, ni de ternura, ni hemos ayudado, ni hemos estado por esas personas. Y luego, ¿qué viene? El drama, ¿no? Viene la llorera, viene la tristeza, viene el ay, si hubiera hecho esto cuando estaba en vida, etc. Pues debemos tenerlo en cuenta. Y también debemos tenerlo en cuenta con Cristo. Aquí vemos María, teniendo a Cristo vivo a su lado, le ungió en vida. No solo lo recordó cuando ya había muerto, sino que lo ungió en vida. Nosotros no podemos tener a Cristo aquí literalmente vivo porque está en el santuario celestial expiando nuestros pecados, pero sí que podemos tenerlo cada día presente en nuestras oraciones y en nuestra mente, queriéndole seguir en todo. ¿Y cuántas oportunidades perdemos cada día, cada semana, ¿no?, en tonterías, en cosas que ya se ve que no son para nada cristianas, y perdemos el tiempo miserablemente como si fuéramos dueños de nuestro tiempo? Aprovechemos estas oportunidades que tenemos en tiempos de paz, de comprender el Evangelio, de vivirlo, de fortalecernos para que cuando llegue la prueba no caigamos, ¿verdad? Y aquí lo vemos en el ejemplo de María. ¿Qué diferencia? Unos, cuando los apóstoles, cuando murió Cristo, recordaron, ay, si hubiera mostrado este amor por él cuando estaba en vida, etc. Luego venían los remordimientos. María lo hizo. Y con los seres queridos, con el prójimo, con cualquier prójimo, también debemos tenerlo presente como he comentado antes. Cuando muere alguien, uno se da cuenta, ay, es que ya no está. Nunca más volverá. No hay ni una conversación más, no hay ni una palabra más, no hay verlo nunca más. En cambio, cuando está en vida, tenemos esa tendencia a pensar, no, bueno, mañana también estará vivo, ¿no? Y mañana también estaremos vivos. Pero ¿quién lo sabe esto? Nosotros, desde luego, no. No lo sabemos, con lo cual debemos aprovechar para apoyar al prójimo mientras esté en vida, no recordarlo ya solamente cuando esté muerto, porque ahí ya no va a irnos, ya no podemos hacer nada por él o ella. Tengámoslo en cuenta porque es un tema muy importante que a veces pasamos por alto, ¿no? Por esa tendencia que tenemos, ¿no?, de anular la muerte y pensar que, bueno, ya llegará algún día, pero no llegará prontamente. Debemos aprovechar cada minuto porque no sabremos si habrá otro. Sigamos leyendo un poquito más. Ahora la página 515, párrafo 4. Nos dice así: la acción de María estaba en pronunciado contraste con la de Judas, con la que Judas estaba por realizar. ¿Qué acción estaba por realizar? La traición a Jesús. ¿Cuán terminante lección podría haberle dado Cristo a aquel que había sembrado la semilla de la crítica y los malos pensamientos en la mente de los discípulos? ¿Cuán justamente el acusador pudiera haber sido acusado? Eso es lo que os comentaba al principio. Qué fácil lo tenía Cristo para desenmascarar a Judas, ¿no? Pero no lo hizo. Dice, aquel que lee los motivos de cada corazón y entiende toda acción, pudo haber abierto ante los que estaban en la fiesta de los capítulos obscuros de la vida de Judas. Podía haber dicho todo lo malo de Judas, podía haber desenmascarado completamente a Judas, pero no lo hizo. Dice, podría haber desenmascarado la falsa pretensión sobre la cual el traidor basaba sus palabras, porque en vez de tener simpatía para con los pobres, él le robaba el dinero destinado a aliviarlos. Podría Cristo haber excitado la indignación contra él porque oprimía a la viuda, al huérfano y al asalariado,
Pero si Cristo hubiese desenmascarado a Judas, esto se hubiera considerado como un motivo de la traición. Y aunque acusado de ser ladrón, Judas hubiera ganado simpatía hasta entre los discípulos. El Salvador no le censuró y así evitó darle una excusa para traicionarle. ¿Veis hasta dónde llega Cristo? Siempre pensando en el bien de todo, en el bien general. Él podría haber desenmascarado tranquilamente a Judas y los demás hubiesen dicho, vete de aquí y no vuelvas más, ladrón. Pero ahí, luego, en la mente de ellos podían haber dicho, bueno, claro, como lo desenmascaró delante de todos nosotros, luego Judas traicionaría a Jesús. Tiene el motivo, lo ha hecho por eso, ¿no? Por haber sido desenmascarado, con lo cual aún se podría pensar que Jesús tuvo culpa en esa traición y que fue por culpa de él en parte. Y eso no puede ser, no se puede permitir porque no sería verdad, con lo cual no hay que dar ningún motivo para que ese pensamiento venga a la mente. Por eso Jesús actuó así. Simplemente le dijo, déjala, los pobres siempre estarán y yo no estaré siempre. Pero no desenmascaró a Judas. ¿Veis el porqué? ¿Veis el motivo? ¿Veis cómo es un ejemplo también para nosotros, ¿no? A veces justamente podríamos desenmascarar a muchas personas porque están haciendo un mal. ¿Pero qué ganamos eso? Tenemos que pensar en el bien general. Y si eso lleva a excusas para tal u otra cosa, debemos siempre pensar fríamente, calculadamente. Debemos pensar, no de forma satánica, obviamente, cuando digo fría y calculadamente, ¿no? Sino que debemos pensar siempre orando al Señor. Debemos pedir guía al Señor. Debemos pedir guía al Señor para hacer una cosa u otra, para tomar una decisión u otra, porque a veces podemos ser dominados por nuestro yo y tomar una decisión que nos parece correcta, pero que en el fondo es incorrecta para el bien general y puede llevar a aún más problemas o puede prejuiciar las mentes de las personas. Y en este caso Jesús así lo hizo. No quiso que hubiera excusa alguna para que se justificara la traición de Judas, ya que no hay justificación alguna para lo que hizo. No hay ninguna. Simplemente lo hizo porque se dejó dominar por Satanás y no apreció al Salvador. Y al final, ¿qué pasó? Se acabó suicidando. O sea, eso acaba siempre muy mal. Qué importante, ¿verdad? Sigamos leyendo un poquito más. Página 521, párrafo 3. Nos dice, por su gracia ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. ¿Quién es ella? María. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Aquí vemos algo importante. María, pecadora, su mente había sido hecho habitación de demonios, pero ¿qué consiguió? Estar en estrecho compañerismo con el Salvador. Porque como he dicho antes, nosotros tenemos que ir a Cristo tal como somos y aceptarlo a Él como Salvador, aceptar justicia, y esta nos transforma. Debemos ir tal como somos, no como piensa Simón, no, bueno, es pecadora, ¿cómo va a ir? Todos somos pecadores, todos tenemos necesidad de arrepentimiento. Por nuestros méritos no podemos hacer nada, dependemos exclusivamente de la gracia de Cristo. Con lo cual, tal y como estamos, debemos ir al Salvador y decir, soy esto, acepto tu justicia. Y ahí empieza el camino nuevo. Tenemos la mente llena de habitación de demonios, llena de pensamientos malos, completamente con pensamientos pecaminosos. Pues vayamos a Jesús y que Él nos limpie. No debemos esperar a estar limpios para ir a Jesús. Eso es imposible, porque solo Él nos puede limpiar, no nosotros mismos. Sigamos leyendo. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de Él. Fijaros, una persona que había estado en pecados tremendos, cuya mente había sido habitación de demonios. ¿Cuál es el cambio, el resultado? María la que se sentaba a sus pies y aprendía de Él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Fijaros, una persona que está en el mundo completamente en pecado, está en todas las etapas del ministerio. Eso es un ejemplo para nosotros. Hemos estado en pecado, hemos estado en el mundo, hemos sido completamente ignorantes de lo que es la palabra de Dios, incluso de la existencia de Dios en mi caso. Pero ¿qué pasa? Hay un cambio, hay un conocimiento, hay una transformación, y una persona que es así, completamente apartada de Dios, ¿en qué se transforma? Está a los pies de Jesús y aprende de Él, está junto a la cruz y lo sigue hasta el sepulcro, va a la tumba, la primera, para ver si ha resucitado, y es la primera que proclama al Salvador resucitado. Así también debemos hacer nosotros. Estamos en el mundo, estamos completamente ignorantes, perdidos y fuera de Dios. Pero si vamos a Jesús, al final acabaremos proclamando también
el Evangelio. Iremos a la cruz y seremos transformados por contemplación. ¿Veis qué cambio integral que da el Evangelio? Una persona completamente perdida se transforma en una persona que está más cerca imposible de Jesús. Eso nos ha de pasar a nosotros también. Eso es lo que nos ofrece el Señor, por su gracia, no por nuestros méritos. Y fijaros, para terminar, me gustaría terminar con Mateo 26, versículos 10 y 13, porque hemos visto toda la situación y ahora debemos ver qué opina Jesús del asunto. Y fijaros lo que dice. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. De cierto os digo que dondequiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Aquí lo tenemos, el Evangelio se predica a todo el mundo. ¿Cuál? Este, no una copia, no una tergiversación, no una variante, no otro Evangelio, sino el Evangelio puro, el Evangelio verdadero. Se predica a todo el mundo. ¿Y qué dice también? Se contará lo que está hecho para memoria de ella. Y esto es lo que estamos haciendo precisamente ahora. Estamos explicando el ejemplo de María como ejemplo de bondad, como ejemplo de piedad, como ejemplo correcto al cual mirar y seguir. Y vemos el ejemplo negativo y satánico de Judas y de Simón en primera instancia. Vemos lo que no es y lo que es. Vemos que estas palabras se cumplen. A lo largo de toda la historia de todos los siglos se ha repetido esta historia de María y se ha aprendido y se ha sacado lecciones de ella. Y ahora mismo, en este repaso de Escuela Sabática, en esta lección número 6 de este librito de Escuela Sabática, estamos viendo su ejemplo para aprender y que también sea una realidad en nosotros. Con lo cual, repito, las palabras de Jesús se cumplen también hoy. Repito el versículo 13. De cierto os digo que dondequiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Palabras cumplidas y palabras que hemos tenido el privilegio de hablar y compartir hoy para nuestra edificación. Que Dios os bendiga. Hasta pronto. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Frederick. Muchas gracias por participar con nosotros nuevamente. Esperamos que puedas seguir participando, Dios mediante, más adelante. Así que muy agradecidos a Dios por esta participación. Creo que ha quedado bastante claro el tema. Siempre digo que es un poco difícil después poder sacar algo más, por lo menos desde la parte humana, pero si le pedimos al Señor y oramos, siempre en la palabra del Señor hay más luz, hay más verdades para seguir estudiando y seguir edificándonos, ¿no? Voy a recordar la pregunta para el chat. La pregunta está basada en el Salmo 112, que cita la lección de Escuela Sabática. Y la pregunta es: ¿cuál es la condición emocional, espiritual de aquellos que son dadivosos? ¿Cómo se sienten por dentro? ¿Cómo están? ¿Cómo enfrentan los problemas? ¿Cómo enfrentan las dificultades? Esa es la pregunta para el chat. Sé que es un poquito complicada la pregunta, un poco extensa, pero está claramente descrito en el Salmo 112, que cita la lección de Escuela Sabática, pero obviamente eso lo vamos a responder al final. Pero todos aquellos que quieran ir dejando sus comentarios lo pueden hacer en el chat, serán todos bienvenidos. Y vamos a meternos, sí, ahora a una sección muy esperada de este repaso que tiene que ver con las perlas escogidas de los testimonios. Le agradecemos al hermano Daniel Castelblanco, a la hermana Alejandra Castelblanco, a la hermana Tania Sáez, a la hermana Victoria López, a mi esposa Maritza López, a Vanessa Pastrana también, que participan en esta recopilación de citas del Espíritu de Profecía, que es un clásico ya del repaso de Escuela Sabática. Y bueno, prepárense para tomar nota o para hacer screenshot de la pantalla, captura de pantalla, de estas citas que realmente son de mucha bendición. Los escuchamos y después volvemos con la programación. Toda la obra de la gracia es un continuo servicio de amor, de esfuerzo desinteresado y abnegado, de esfuerzo desinteresado y abnegado. Durante toda la hora de la estada de Cristo en la tierra, el amor de Dios fluía de él en raudales incontenibles. Todos los que sean dotados de su espíritu amarán como él amó. Todos los que sean dotados de su espíritu amarán como él amó. El mismo principio que animó a Cristo los animará en todo su trato mutuo. Jesus is coming soon. Maranatha.
Christ is coming. Bienvenidos a las perlas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos ofrendas de amor, ya que cada ofrenda de amor para con Jesús son una evidencia de la fe en Él, como el Hijo de Dios. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios les bendiga rico y poderosamente y bienvenidos a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Y referente al tema en cuestión, ofrendas de amor, es necesario comprender que en el don de Jesús, Dios dio el cielo entero. Desde el punto de vista humano, tal sacrificio era un derroche desenfrenado. Para el raciocinio humano, todo el plan de la salvación es un derroche de mercedes y recursos. Pero la propiciación para un mundo perdido había de ser plena, abundante y completa. La ofrenda de Cristo era sumamente abundante para enriquecer a toda alma que Dios había creado. No debía restringirse de modo que no excediera al número de los que aceptarían el gran don. ya que No todos los hombres se salvan. Sin embargo, el plan de redención no es un desperdicio porque no logra todo lo que está provisto por su liberalidad. Debía haber suficiente y sobrar. por tal motivo, Bien pueden las huestes celestiales mirar con asombro a la familia humana que rehúsa ser elevada y enriquecida con el infinito amor expresado en Cristo. Bien pueden ellas exclamar: ¿por qué se hace este gran derroche? ya que en la ofrenda de amor de Cristo por la humanidad, Podemos ver abnegación y sacrificio sincero en todas partes. ya que El amor puro y santificado, el amor como el que se reveló en la obra de Cristo, es un perfume sagrado, como el vaso de alabastro que quebró María, llena de fragancia toda la casa. por tal motivo, queridos amigos y hermanos, En su providencia, Dios invita a su pueblo a que salga de su limitada esfera de acción para emprender mayores cosas. En este tiempo en que las tinieblas morales están cubriendo el mundo, se necesitan esfuerzos ilimitados. La mundanalidad y la avaricia están royendo las vísceras de los hijos de Dios. Deben comprender que su misericordia es la que multiplica las demandas de recursos. El ángel de Dios coloca los actos generosos al lado de la oración. Le dijo a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. es así como entendemos que La oración y las limosnas están estrechamente vinculadas. Son la manifestación de nuestro amor a Dios y a nuestros semejantes. Son la manifestación de los dos grandes fundamentos de la ley divina. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, aunque nuestras ofrendas no puedan recomendarnos delante de Dios o ganar su favor, son una evidencia de que hemos recibido la gracia de Cristo. ya que La gracia de Cristo, por medio de su sacrificio expiatorio, es lo único que puede renovar el corazón y lograr que nuestro servicio sea aceptable a Dios. Esta gracia había obrado en el corazón de Cornelio. El Espíritu de Cristo había hablado a su alma. Jesús lo había atraído y él se había sometido a esta atracción. Sus oraciones y sus limosnas no eran el resultado de la imposición ni de la extorsión. No eran el precio que estaba tratando de pagar para asegurarse el cielo. Era el fruto del amor y de la gratitud a Dios. amén, gloria a Dios. Y es así como comprendemos que La verdadera generosidad cristiana nace del principio del amor agradecido. No puede existir amor a Cristo sin su correspondiente amor hacia los que Él vino a redimir. El amor de Cristo debe constituir el principio guiador del ser, de manera que encauce todas sus emociones y dirija todas sus energías. El amor redentor deberá despertar en el corazón humano todos los tiernos afectos y la devoción abnegada que puedan existir allí. Cuando este es el caso, no se necesitarán llamamientos conmovedores para quebrantar el egoísmo y despertar las simpatías dormidas para obtener ofrendas generosas para la preciosa causa de la verdad. ya que La dadivosidad bien dirigida actúa sobre las energías mentales y morales de los hombres y los constriñe a una acción más sana, destinada a bendecir a los necesitados e impulsar la causa de Dios. y entonces será así como Los que se niegan a sí mismos para hacer bien a otros y se consagren con todo lo que tienen al servicio de Cristo, experimentarán la felicidad que en vano buscan al egoísta. Dice nuestro Salvador: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. La caridad no busca lo suyo,
es el fruto de aquel amor desinteresado y de aquella benevolencia que caracterizaron la vida de Cristo. Si la ley de Dios está en nuestro corazón, subordinará nuestros intereses personales a las consideraciones elevadas y eternas. Ya que es imposible que el corazón en el cual Cristo mora esté desprovisto de amor. Si amamos a Dios porque Él nos amó primero, amaremos a todos aquellos por quienes Cristo murió. No podemos llegar a estar en contacto con la divinidad sin estar en contacto con la humanidad, porque en aquel que está sentado sobre el trono del universo se combinan la divinidad y la humanidad. Relacionados con Cristo, estamos relacionados con nuestros semejantes por los áureos eslabones de la cadena del amor. Entonces la piedad y la compasión de Cristo se manifestarán en nuestra vida. Será para nosotros tan natural ministrar a los menesterosos y dolientes como lo fue para Cristo andar haciendo bienes. Amén, gloria a Dios, hermanos. Permitamos que día tras día estemos más y más relacionados con la naturaleza divina humana de Jesús para que su vida se manifieste en la nuestra y así obremos por medio de la fe en Él de una manera tan natural haciendo bienes, ya que escrito está: por cuanto tendiste la mano a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Pero tengamos presente, hermanos, que el único objetivo de esta obra no debería ser solamente aumentar nuestra recompensa en el cielo. Algunos son egoístas en este sentido. En vista de lo que Cristo ha hecho por nosotros y de lo que ha sufrido por los pecadores, deberíamos, como consecuencia de un amor puro y desinteresado por las almas, imitar su ejemplo, sacrificando nuestro propio placer y nuestra conveniencia para hacerles el bien. amén. Si hemos comprendido el ejemplo del Maestro, entonces nos preguntamos, ¿cuál era el gozo que lo sostenía en medio de los sufrimientos? El gozo propuesto a Cristo, que lo sostenía en medio de todos sus sufrimientos, era la salvación de los pobres pecadores. Por tal motivo, este debería ser nuestro gozo y el estímulo de nuestras ambiciones en la causa de nuestro Maestro. De esa manera agradamos a Dios y le manifestamos nuestro amor y devoción como sus siervos. Nos amó primero y no nos escatimó su propio amado Hijo, sino que sacándoselo de su pecho, por así decirlo, lo envió a morir para que nosotros tuviéramos vida. amén, gloria a Dios. Y es por eso que el amor, el verdadero amor por nuestros semejantes revela que amamos a Dios. Podemos hacer una elevada profesión de fe, pero sin amor nada valdrá. Nuestra fe puede inducirnos a entregar nuestros cuerpos para ser quemados, pero si no manifestamos un amor abnegado, tal como el que se manifestó en el corazón de Jesús, y fue ejemplificado por su vida, somos como metal que resuena o címbalo que retiñe. ya que El amor es la base de la piedad. Cualquiera que sea la profesión que se haga, nadie tiene amor puro para con Dios a menos que tenga amor abnegado para con su hermano. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. La plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso a ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de adentro, cuando la luz del cielo llena el corazón y se revela en el semblante. amén, gloria a Dios. Como ejemplo de esto, veamos el caso de María, ya que En su misericordia, Jesús había perdonado sus pecados, había llamado de la tumba a su amado hermano, y el corazón de María estaba lleno de gratitud. Ella había oído hablar a Jesús de su próxima muerte, y en su profundo amor y tristeza había anhelado honrarle. A costa de gran sacrificio personal, había adquirido un vaso de alabastro, de nardo líquido de mucho precio, para ungir su cuerpo. María no conocía el significado pleno de su acto de amor. No podía contestar a sus acusadores, no podía explicar por qué había escogido esa ocasión para ungir a Jesús. El Espíritu Santo había pensado en lugar suyo y ella había obedecido sus impulsos. La inspiración nos humilla a dar explicaciones. Una asistencia invisible habla a la mente y al alma y mueve el corazón a la acción. Es su propia justificación. ya que el sentimiento que embargaba a María era: ¿qué le haré al Señor por todas sus bendiciones? ¿Será este nuestro sentir? Pregunta para meditar, ya que La misma necesidad es evidente en nuestro mundo hoy. Son pocos los que aprecian todo lo que Cristo es para ellos. Si lo hicieran, expresarían el gran amor de María, ofrendarían libremente el ungüento y no lo considerarían un derroche. Nada tendrían por demasiado costoso para darlo a Cristo. Ningún acto de abnegación o sacrificio personal les parecería demasiado grande para soportarlo por el amor a Él. fue por eso que La disposición de María de ofrecer este servicio al Señor era de mayor valor para Cristo que todo el perfume de nardo y ungüento que pudiera haber en el mundo, pues manifestaba todo el aprecio que ella sentía por el Redentor del mundo.
Era el amor de Cristo que la constreñía. Amén, qué maravillosa obra la que María permitió que el Espíritu Santo hiciera a través de ella. Y la pregunta para nosotros reflexionar es, ¿qué es lo que nos está constriñendo para presentar un servicio al Señor? Ya que Los actos de amor y reverencia para con Jesús son una evidencia de la fe en Él como Hijo de Dios. amén, por tal motivo, queridos amigos y hermanos, he aquí la perla de gran valor, la perla de gran precio, y esa es la de que Considerad para quién se hace la ofrenda. Este recuerdo ahuyentará la codicia. Consideremos tan solo el gran amor con que Cristo nos amó, y nuestras más generosas ofrendas nos parecerán indignas de su aceptación. Cuando Cristo sea el objeto de sus afectos, los que han recibido su amor perdonador no se detendrán a calcular el valor del vaso de alabastro, ni del precioso ungüento. El codicioso Judas podía hacerlo, pero el que haya recibido el don de la salvación lamentará tan solo que la ofrenda no tenga más rico perfume y mayor valor. Los cristianos deben considerarse como conductos por medio de los cuales las misericordias y bendiciones han de fluir de la fuente de toda bondad hacia sus semejantes, por medio de cuya conversión pueden enviar al cielo ondas de gloria en alabanza y ofrendas de parte de los que han llegado así a ser sus copartícipes del don celestial. amén, gloria a Dios, queridos amigos y hermanos. Consideremos tan solo el gran amor con que Cristo nos amó, y a saber que nuestras más generosas ofrendas nos parecerán indignas de su aceptación. Dios les bendiga rica y poderosamente, y estas han sido las perlas escogidas de los testimonios. Un feliz y gozoso santo sábado y un bendecido comienzo de semana. Nos vemos en un próximo programa. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias a las chicas. Gracias a todos también por los que están dejando sus comentarios en el chat, por todas sus participaciones. Y vamos a responder ahora sí la pregunta para el chat. La pregunta era, ¿cuál es la condición del hombre que se entrega a sí mismo, que es dadivoso, que sabe responder al amor de Dios, ¿sí? Y que es solidario, que es desprendido? Y vamos a verlo en el Salmo 112. Da la casualidad que justo esta semana también estaba estudiando estos capítulos de los Salmos, y la Escuela Sabática cita dos versículos del Salmo 112, que son los versículos 5 y 6, pero nosotros lo vamos a leer completo, porque son pocos versículos, son 10 nada más. Ustedes van a ver cuál es la condición de aquellos que están dispuestos a dar, que están dispuestos a entregar, a servir a otros, a ayudar. Y esto se aplica tanto a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, como a la predicación del Evangelio, ¿sí? Ustedes ya vieron el contraste entre Judas, entre la mujer, entre María Magdalena. La que había sido perdonado mucho, estaba muy agradecida al Señor y por lo tanto no tenía problema en gastar todo lo que tenía para ungir a Cristo. Pero los que se les había perdonado poco, entre comillas, esta es una expresión, ¿no? No es que se les había perdonado poco, el pecado de Simón el leproso era grande también, pero él consideraba que se le había perdonado poco, que él era menos pecador que María Magdalena, ¿sí? Los que supuestamente se les había perdonado poco amaban menos, entregaban menos. Entonces, ese es un poco el parámetro para saber si hemos entendido que Dios nos ha perdonado mucho o nos ha perdonado poco. Y acá se menciona el hombre que da, el hombre que sirve, y esto se aplica a nuestra vida cotidiana, a los diezmos y las ofrendas, a nuestro servicio a Dios, a la predicación del Evangelio y a cada uno de estos aspectos de la vida cristiana. Y el Salmo 112 dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. En las tinieblas resplandece luz a los rectos. Él es clemente, misericordioso y justo. Bueno, se dan varias características, ¿no?, de este hombre justo. Se deleita en la ley de Jehová, siempre tiene recursos para ser canal de bendición, ¿no?, para los demás. Y dice el verso 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Fíjense, ¿no? El hombre de bien tiene misericordia y presta. Conduce sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará para siempre, en memoria eterna será el justo. ¿Sí? Acá se describe, ¿no?, el hombre que es justo, es misericordioso, presta, lleva sus asuntos con juicio, y dice que no resbalará, o sea, hay una promesa de protección, ¿no? Y dice, no tendrá temor de malas noticias. Fíjense qué interesante, su corazón está firme, confiado en Jehová.
Qué interesante es esto, hablábamos con mi esposa estos días, ¿no? Cuando nosotros tenemos temor de las malas noticias. Si nosotros estamos en Cristo, hermanos, porque siempre está este temor, ¿no? De que algo nos arruine, de que mira, las cosas están tan bien ahora que tengo miedo que algo malo pase. Ese temor de las malas noticias vienen de una falta de confianza en la misericordia y la justicia del Señor, porque nos miramos a nosotros mismos, que somos pecadores, y decimos, bueno, si yo soy pecador, algo malo me tiene que pasar. Pero si miramos a Cristo y confiamos en Él, en su perdón, en su misericordia, y vivimos tras los objetivos que Él nos pone, con las metas que Él nos pone, nosotros no vamos a estar teniendo temor de malas noticias. Y es más, si hubieran problemas o dificultades, o tuviéramos que enfrentar problemas, lo vamos a hacer confiados en Él, con tranquilidad, con paciencia, ¿sí? Porque no es que la vida del cristiano es color de rosa, pero algo que Dios erradica de nuestro corazón es el temor de las malas noticias. O sea, ya no estamos preocupados, afanados por el futuro, ni por el que dirán, ni por ninguna de esas cosas. Entonces dice, afianzado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparció, escuchen esto, esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, su cuerno será ensalzado en gloria. Y fíjense lo que va a pasar, ¿no? Porque este hombre es justo, es misericordioso, pero él da, esparce, da a los pobres, ayuda a los menesterosos. Es una persona que realmente está agradecido con Dios por su justicia, por su misericordia, y entonces él refleja eso mismo hacia los demás. Pero fíjense lo que pasa con los impíos, dice, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. ¿Qué pasó con Judas cuando vio este acto de misericordia que estaba haciendo María Magdalena? Él enseguida tuvo celos, tuvo envidia, tuvo resentimiento, porque a él no le importaban los pobres, como bien leyó nuestro hermano Frederick. A él no le importaban estas cuestiones, él lo que quería era exaltación propia, él lo que quería era gastar en sí mismo, él robaba de la bolsa, de la tesorería, ¿sí? Pero él tuvo envidia del que hacía bien, él tuvo envidia del que era dadivoso, del que estaba dispuesto a entregarse, ¿sí? Y hermanos, tengamos en cuenta esto, si usted trabaja para el Señor, si usted obra en beneficio de otras personas, siempre va a haber gente que lo va a criticar, que va a tener envidia, que no le va a gustar, porque como ve que él no es agradecido, tiene envidia de aquel que sí lo es. Esta es una consecuencia inevitable de servir a Dios de todo corazón, ¿sí? Así que bueno, la respuesta para la pregunta del chat es muy sencilla. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el interior? ¿Cómo es el corazón de aquel que es dadivoso, que se entrega, que es desprendido? ¿Cómo es? Bueno, esa persona está confiada en el Señor, no tiene temor del futuro, está agradecido de Dios por todo lo que Dios le da, por lo tanto enfrenta su vida con total paz y tranquilidad, su corazón está firme, dice, ¿no? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que bueno, esta era una pequeña reflexión nada más que quería compartir con ustedes. Y vamos a pasar ahora sí a una sección que tiene que ver con los comentarios, con los saludos que ustedes dejan en el video, para que los leamos hoy. Todos aquellos que quieran recibir un saludo la semana que viene, dejen su comentario en este video. Dejen siempre su nombre, porque a veces el nombre de usuario no se entiende o no está completo. Dejen su nombre, desde dónde nos escriben, ¿sí? Y el saludo que ustedes quieran compartir con nosotros. Y voy a estar leyendo ahora sí los comentarios de la semana pasada. El primero es una corrección, dice: desde Chile, hermano Emanuel, bendiciones y gracias por la palabra, soy Eugenia Parra. El saludo de la semana pasada me nombró como Eugenio, pero con el mismo amor fraternal les saludo, bendiciones. Sí, evidentemente me equivoqué la semana pasada porque leí el nombre de usuario, ¿sí? Así que gracias por dejar su nombre escrito ahí. Te mando un saludo, Eugenia, saludos a todos los hermanos de Chile que siempre nos miran y nos acompañan en este programa. El siguiente dice: bendiciones hermano Emanuel, siempre nos quedamos con ganas de escuchar más, pero bueno, todos los videos son de mucha bendición y aprendizaje. Si vienen por Argentina los esperamos con mucho agrado en nuestro hogar. Dios les bendiga gratamente a ustedes y su familia. Somos Carlos y Marisa desde Neuquén, Argentina. Abrazo en Cristo. Bueno, Carlos y Marisa, un fuerte abrazo para ambos. Entiendo son los papás de Bruno. Así que bueno, saludos para
para cada uno de ustedes. El siguiente mensaje dice: saludos desde San Sebastián, de Juan y Enid Mejías. Muchas bendiciones. Gracias hermanos por su mensaje. Somos vecinos, nosotros estamos acá en Salinas, Puerto Rico, así que bueno, saludos para todos los hermanos que nos ven desde Puerto Rico, que son varios. Tenemos varios vecinos que nos miran en la escuela sabática, así que están todos invitados a nuestra pequeña iglesia en el pueblo de Salinas, ¿sí? En el pueblo de Salinas tenemos nuestra pequeña congregación a una cuadra, a unos pocos metros de la plaza del mercado, así que ahí el que sepa llegar a la plaza del mercado de Salinas puede llegar a nuestra congregación. Otro mensaje es para nuestra hermana Rosie, ¿sí? Dice: saludos desde Las Marías, Puerto Rico. Que Dios les bendiga grandemente en la preparación de este programa. Un abrazo de sus hermanos aquí en la casa de Filemón. Ese es el nombre que le hemos dado al grupo, su hermana Rosie y demás hermanos. Bueno, muchas gracias Rosie y saludo a todos los hermanos de Las Marías. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en este repaso. Y por último tenemos el mensaje de Rosa, entiendo que se llama Rosa, porque por lo que veo en el nombre de usuario. Dice: feliz sábado hermano, Dios le bendiga desde República Dominicana. Así que bueno, un fuerte abrazo también para vos Rosa y a todos los hermanos que nos miran desde República Dominicana, que son varios. Dios les bendiga, un fuerte abrazo para todos. Ya saben hermanos, si quieren que leamos sus saludos la semana que viene, dejen su comentario en este video, en la caja de los comentarios, no en el chat, sino en los comentarios del video, para que podamos capturar su mensaje y leerlo la semana que viene. Y antes que nada, antes de despedirnos, pues ya estamos llegando al final del programa, me ha llegado un mensaje muy especial, muy particular, que lo voy a estar compartiendo con ustedes. Y bueno, a quien corresponda, dejamos este mensaje para que lo puedan ver. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos y hermanos? Les saludamos desde Roncesvalles, Tolima, sus hermanos Castelblanco, Daniel Y Alejandra, para hacerle la invitación de que semana tras semana estudiemos la lección de Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas titulada diezmos y ofrendas. pero que también declaremos públicamente de que Jesús viene pronto. Maranata, Cristo viene. Por lo tanto, hacemos la invitación a la familia, López Sáenz, a Víctor, a Tania, a Victoria, para que declaren públicamente de que Jesús viene pronto. Maranata, Cristo viene. Dios les bendiga rica y poderosamente. Amén. Bueno, mensaje entregado, mensaje recibido creo yo, así que bueno, en este programa bueno, se están mandando mensajes unos a otros, vamos a ver si esta cuestión continúa o no, pero bueno, acá quedamos abiertos para eso. Vamos a terminar nuestro programa de hoy pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos acompañe el resto de la semana y que nos ayude a aprender de esta lección que hemos visto hoy de desprendimiento, de amor al prójimo, de agradecimiento a Dios. Sí, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en eso. Querido Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti nuevamente para agradecerte por esta palabra que hemos escuchado, por este mensaje. Te pedimos que lo grabes en nuestro corazón, que nos ayudes a aplicarlo, a ser más desprendidos, a ser más amorosos unos con otros entre los hermanos y también en el servicio que te corresponde a ti, Padre, de predicar el Evangelio, que podamos servirte de todo corazón. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, hermanos, llegamos al final entonces. Nos despedimos hasta la semana que viene, Dios mediante, con una nueva lección de Escuela Sabática, con invitado especial nuevamente, así que no se lo pierdan. Y ya saben, compartan este video, compartan este mensaje en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Nos quedamos en el chat hasta que termine la canción. Les mando un fuerte abrazo a todos y que Dios les bendiga. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque la señal entre tú y yo
6 días trabajaste, mas el séptimo santificaste y dejaste escrito este bello mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo guardarás. Cuando estuviste en esta tierra lo guardaste y enseñaste a tus discípulos a observar esta gran señal, la cual no cambiará, porque escrito está. Cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás, porque mes a mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti por la eternidad, nunca pasará. Bendito es tu sábado, Cuando observo tu creación, me lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor, porque es la señal entre tú y yo, y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús.